Les damos la bienvenida a todas aquellas personas que se interesaron y se sumaron a participar de esta invitación propuesta por la agencia Marfesol, donde les vamos a estar contando acerca de la propuesta de viaje que les ofreceremos a través de diferentes jardines botánicos en España durante los próximos minutos. Como ya sabrán, los jardines botánicos en todo el mundo se dedican a cuidar, preservar e investigar diferentes plantas que son etiquetadas con sus nombres botánicos. Pueden tener colecciones especializadas de plantas de distintas partes del mundo, pueden poseer invernaderos, colecciones especiales, plantas tropicales, plantas alpinas y otras plantas exóticas. El servicio incluye visitas, exposiciones educativas, exposiciones de arte, salas de lectura, actuaciones teatrales, musicales y otros entretenimientos. Bueno, y ahora sí, comencemos. El primer jardín botánico que visitaremos es el Jardín Botánico de Barcelona, ubicado en Barcelona, capital de Cataluña. Fue creado en el solar de un antiguo vertedero de escombros en el Parque de Montjuïc. El proyecto para crear el jardín fue obra del Ayuntamiento de Barcelona y ocupa unas 14 hectáreas de extensión. El Jardín Botánico de Barcelona apareció para ocupar el vacío que había dejado el cierre de lo que hoy se conoce como el Jardín Botánico Histórico, ya que por todas las obras de acondicionamiento que se habían realizado para los Juegos Olímpicos de 1992, se arruinaron estos terrenos y tuvieron que cerrar al público las puertas del Jardín Botánico Histórico. Con esta situación, se propuso la creación de un nuevo jardín botánico para la ciudad de Barcelona, que fuera un centro de estudio y conservación de especímenes especializado en la flora mediterránea. Es así como se creó el 18 de abril de 1999 el Jardín Botánico de Barcelona. El jardín alberga más de 1.300 especies. Las colecciones están enfocadas en plantas de las regiones mediterráneas de todo el mundo, plantas vinculadas al clima de un largo verano seco, de inviernos suaves y lluvias en la primavera y el otoño. El jardín ofrece al visitante un paseo distinto en cada estación del año a través de la flora de sus 5 regiones del mundo con climas mediterráneos: Australia, California, Chile, Sudáfrica y la cuenca mediterránea. El espacio está diseñado por los arquitectos Carl Ferrarter y Josep Luis Canosa, la arquitecta paisajista Beth Figueras, el biólogo Joan Pedrola y el horticultor Artur Bossi. Dentro de lo que parece un gran anfiteatro natural, las plantaciones siguen una ordenación geográfica, además de agruparse por afinidades ecológicas. Lo que hacen es aprovechar el relieve del terreno para crear las áreas y los caminos, evitando excesivos movimientos de tierra. El próximo jardín botánico que visitaremos será el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia. Dicho jardín es un museo vivo que posee unas 6 hectáreas en plena zona urbana. Fue creado en el año 1567, en el siglo XVI. En sus orígenes fue pensado y utilizado con el fin de realizar una huerta de plantas medicinales en la universidad, para el estudio ligado a la medicina y no a la botánica, y funcionó para tal fin durante un poco más de 200 años. En el año 1802, con las recién llegadas ideas de la Ilustración, la universidad compra al Hospital General de Valencia el conocido como Huerto de Tramolleres y lo movió a ese lugar definitivamente, por fuera de los muros de la ciudad. Su traslado se consideró necesario ya que el antiguo lugar donde estaba desde el año 1798 no contaba con las condiciones necesarias para lo que se lo usaba. Dicho traslado fue el primer paso para la creación de un verdadero jardín botánico, con huerto, museo, espacios para la docencia y para la enseñanza de la botánica. Durante el siglo XIX se dictaron clases de botánica y se hicieron ensayos de aclimatación de plantas de interés agrícola. En el siglo XX sufrió un largo periodo de abandono. El jardín atraviesa los hechos históricos que se dan durante la primera mitad del siglo XX, las guerras coloniales, la guerra civil, la posguerra y la riada de 1957. En este periodo de decadencia fue director Francisco Beltrán. Él se encargó de mantener las colecciones y del intercambio de semillas, y también de elaborar un archivo con las plantas cultivadas. Pero todo eso se perdió debido a la inundación provocada por la riada. Los 2 años siguientes se trabajó para recuperar el jardín, retirando el barro y limpiándolo. En 1962 murió Beltrán y le tomó el relevo Ignacio Docabo. Primeramente, Docabo se enfocó en recuperar los edificios para habitar nuevamente la biblioteca, el herbario y la cantera.
En el exterior solo quedaban plantados grandes árboles. El umbráculo y los invernaderos estaban muy deteriorados. El jardinero y paisajista Juan Pañela fue el encargado de remodelarlos para instalar un jardín de sombra y uno tropical. Luego, Pañela se hizo cargo de crear un jardín de plantas suculentas. En este momento, el jardín reinicia la actividad docente. En el año 1987, el rector Ramón Lapiedra inicia en la universidad un proyecto de restauración integral que concluyó en el 2000. En la actualidad, el Jardín Botánico depende de la Universidad Valenciana, al igual que en sus orígenes. Hoy en día conviven en el jardín construcciones del siglo XIX. Sus elementos predominantes son el hierro y el ladrillo, desde el umbráculo que se remonta al 1900 hasta los invernaderos de la Balsa y el tropical que remontan al 1880. En contraste, en la entrada del jardín se encuentra el edificio de investigación inaugurado en el año 2000, que le da su porción de modernidad. El jardín se dedica a investigar la diversidad vegetal, a conservar las especies raras, endémicas o amenazadas de la flora del Mediterráneo y los hábitats naturales. Además, cuenta con su actividad educativa y cultural. Sus objetivos son mantener las colecciones científicas de plantas vivas, conservando un legado histórico de 200 años de cultivo continuado, que incluye árboles monumentales y patrimonio arquitectónico. Es responsable de mantener la tradición de los jardines botánicos en Valencia, remontada al siglo XVI. Bajo su manto de vegetación, es posible recorrer los distintos continentes, imaginando lugares exóticos y lejanos o viendo más de cerca las plantas que conforman el paisaje mediterráneo, como una muestra de la biodiversidad del planeta. El próximo jardín que visitaremos es el Real Jardín Botánico de Madrid, que fue creado el 17 de octubre de 1755 por orden de Fernando VI. Está ubicado en pleno centro de Madrid y es el más antiguo de España, ocupando un espacio de 8 hectáreas. En este importante jardín se exhiben unas 5.500 especies vivas, lo que representa una enorme diversidad si se tiene en cuenta que solo en la península ibérica, una de las regiones con más diversidad florística de Europa, cuenta con unas 7.000 especies. Las plantas vivas expuestas al público se disponen en 4 terrazas aprovechando el desnivel del terreno. La terraza de los Cuadros es la terraza situada más abajo y la más espaciosa de todas, donde se encuentran las colecciones de plantas ornamentales, medicinales, rosales antiguos, aromáticas y de huerta y frutales, dentro de los cuadros geométricos formados con setos de boj que rodean las pequeñas fuentes en el eje central de los cuadros. Proseguimos con la terraza de las escuelas botánicas, que es un poco más pequeña que la anterior. En esta terraza se muestra la colección taxonómica de plantas que, ordenada filogenéticamente por familias, se sitúan alrededor de 12 fuentes. Se puede hacer un recorrido por el reino vegetal desde las plantas más primitivas a las más evolucionadas. La siguiente terraza es la terraza del Plano de la Flor, donde se encuentran los 2 invernaderos. El invernadero Santiago Castroviejo, con plantas exóticas de ambientes climáticos como el desértico, el subtropical o el tropical, que constituyen otros tantos departamentos del calificado como invernadero de exhibición, inaugurado en 1993, y el invernadero de Graels, conocido como Estufa de Graels o de Las Palmas. Está junto al de Santiago Castroviejo y se construyó en 1856. La cuarta y última terraza es la terraza alta o de los Laureles, que fue añadida como ampliación del jardín en 2005 y es de dimensiones bastante más pequeñas que las anteriores. Se encuentra detrás del pabellón Villanueva y está destinada a albergar colecciones especiales. En el Real Jardín Botánico de Madrid podemos encontrar el herbario más importante de España, que reúne más de 1 millón de ejemplares organizados de acuerdo a distintos sistemas estandarizados de clasificación, algunos del siglo XVIII. Es una de las piezas centrales en la tarea científica e investigadora del Real Jardín Botánico. El próximo jardín botánico que visitaremos será el llamado El Aljibe, y se encuentra en el Parque Natural de los Alcornocales, situado entre las provincias de Málaga y Cádiz. Tiene una riqueza reflejada en flora, fauna, climatología, historia y folclore, además del alcornocal más extenso de la península ibérica y uno de los más grandes del mundo, lo que lo hace único e ideal para visitar. Este espacio natural fue declarado en 1989 como parque natural. En cuanto al jardín botánico, está ubicado en la parte de la provincia de Cádiz. Se inauguró en el año 2007 y ocupa algo más de 1 hectárea. En él podremos conocer especies mediterráneas únicas que se consideran joyas botánicas, como el hojaronzo, que es sobreviviente de épocas pasadas. Forma parte de la estructura global de la conservación de la flora y vegetación de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que está integrada por los servicios de conservación, la red de viveros y el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz.
y cuenta con la colaboración de instituciones científicas, educativas y organismos estatales y ONGs con los mismos objetivos. Durante el recorrido observaremos las diferentes especies vegetales desarrolladas en este sector. Toda la flora del parque crece asociada a los distintos sustratos geológicos presentes en este espacio natural. El jardín botánico El Aljibe representa la flora y vegetación del sector aljíbico. Se caracteriza por su suelo arenoso y las abundantes lluvias y nieblas. Estas condiciones posibilitan el desarrollo de una vegetación muy desarrollada. Perviven especies de bosques subtropicales y de otras épocas. En cuanto al diseño, el jardín está dividido en 8 zonas y suelos. La zona alcornocal, que es la formación más importante del sector por su extensión y es usada para la extracción del corcho. La zona robledal, donde habitan los robles más sureños de Europa y ocupan las cúspides de las sierras. La zona erriza, en las cumbres de los cerros y con suelos pedregosos, poco profundos y pobres en materia orgánica. Cuenta con brezos, lavandas, jaguarzos o la planta carnívora. La zona queguijal, el queguijo andaluz, es la especie más característica. Se acompaña de otras especies como durillos y madroñes. Se utiliza para el carboneo y leña. La zona del canuto y el bosque de niebla, que es uno de los lugares más sensibles y de mayor interés, con altísima humedad, donde apenas entra la luz del sol, y la presencia de agua es constante. Entonces permite la existencia de hojaranzos, acebos, laureles, avellanillos y varias especies de helecho. La zona de la charca, que solo depende de la precipitación, por lo que se seca en verano, donde encontraremos especies adaptadas a estas condiciones como tarajes y adelfas en los márgenes, eneas y carrizos en los fondos poco profundos, mentas y juncos. La zona pastizal de Bujé, donde hay arcillas que se acumulan en zonas bajas, es un espacio abierto con poca vegetación. La zona acebuchal, que es una variedad silvestre del olivo y se acompaña de palmitos, lentiscos y mirtos, entre otras especies. Las rocallas, que se trata de alforamientos rocosos donde perviven carenitas, margo, calizas y yesos, entre otras. El Aljibe es un magnífico lugar para disfrutar de estas verdaderas joyas, comprender su valor y conocer las actuaciones que se están realizando para asegurar su conservación. Jardín Botánico Canario, Vieja y Clavijo, Macaronésica. Centro dedicado a la conservación y gestión de la flora canaria terrestre a través de 3 grandes áreas de actuación: la investigación, la educación ambiental y el mantenimiento y exhibición de colecciones vivas de plantas terrestres. En el año 1952, el botánico sueco Erik Ragnar Stevenson concibió la idea que inspiró este jardín. Con el pensamiento de que un jardín botánico nunca puede considerarse totalmente terminado, Matías Vega accedió a la petición del botánico sueco de no inaugurar el jardín botánico, sino simplemente de abrirlo al público en 1959, y se llamó Vieja y Clavijo. Está ubicado a 7 kilómetros de Las Palmas de Gran Canaria, en las localidades de Tarifa Alta y Tarifa Baja, y muy cerca del núcleo de mayor población de Santa Brígida. Tiene una extensión de 10 hectáreas. La mayoría del parque se encuentra en terrazas del costado del barranco de Winiguada, en el que en un punto del barranco se encuentra un puente de madera con el que se alcanzan las zonas llanas. Senderos embaldosados conducen a las cuevas y cascadas que por ahí se hallan. Situados en terrazas y desarrollándose en su hábitat natural, cada especie posee su propia zona delimitada. Sus sectores más importantes son la Plaza de las Palmeras, donde se encuentran todas las especies de palmeras que se desarrollan en la isla. También se encuentran especímenes de los pinos canarios, dragos, brezos y más de 10.000 especies de suculentas de todo el mundo. De la flora de la isla se encuentran la mayoría de las especies en peligro de extinción, de los casi 600 endemismos del archipiélago. También no podemos dejar de nombrar el Jardín de la Isla, el Jardín Ornamental de Macaronesia y el Jardín Escondido, un pequeño invernadero con una gran concentración de humedad que reproduce un biotopo tropical. En el interior incluye una cueva de la que emana un chorro de agua. Aquí se encuentran juncos, papiros, bambúes y varias especies de helechos. Y uno de sus últimos espacios, el Jardín del Mundo, inaugurado en el año 2002 como conmemoración del 50 aniversario del Jardín Botánico Canario. Este jardín incluye 5 zonas diferentes correspondientes a cada uno de los continentes del planeta, con las especies más representativas de cada uno. También se incluye zona de los lagos y la cascada con un cierto aire jardín japonés. En el Jardín Botánico Viera y Clavijo se desarrollan diferentes líneas de investigación encaminadas al conocimiento científico de la flora exclusiva del archipiélago: palinología, citogenética, corología, cultivos in vitro, banco de germoplasma, biología reproductiva, biología molecular, etc. En los últimos años se ha descubierto y clasificado un gran número de nuevas especies de plantas, sobre todo de la flora de la isla, lo que ha contribuido grandemente al conocimiento del patrimonio mundial. Como en el pensamiento de su fundador, un jardín botánico nunca puede considerarse terminado, y gran razón tenía.
Y bueno, hemos llegado al fin después de toda esta recorrida. Queremos invitarlos a que nos conozcan por nuestra página web y nuestros canales Instagram, Facebook, @marfesolviajes. Esperamos a que nos acompañen en esta gran aventura.